hacer lo que sabemos hacer y repitamos: Señor, he venido a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra y dé fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La prédica de hoy se titula El legado de tu fe. El legado de tu fe. Hoy, digamos que empresarialmente, muchas firmas, muchas organizaciones realmente están entrando hoy. La semana pasada y las 2 primeras semanas fueron como semanas en donde de calentamiento, por decirlo así. Muchas personas se están reintegrando a su vida laboral. Muchos colegios están entraron en el día de hoy. Es decir, se puede decir que hoy es el primer día así que sentimos empezó el año 2018. Y siempre al inicio de los años, todas las personas estamos pensando en el propósito de este año, las metas de este año, los objetivos de este año. Y eso es bueno, ¿verdad? O sea, empezar un año con unas metas que queremos alcanzar. Y yo creo que no existe nadie en este mundo que no lo haga, y eso está bien. La prédica de hoy va dirigida a que podamos salir de aquí con una visión diferente a cómo alcanzar y cómo redireccionar ese esfuerzo y ese deseo que tenemos por conseguir esas metas y cómo alcanzarlas para este año 2018. Como les digo, se trata de el legado de tu fe. Miren, nosotros como cristianos sabemos que nuestras vidas están regidas por unos principios espirituales. O sea, hay principios espirituales que son activados en nuestra vida. Uno de ellos, que es muy importante, no se vayan a asustar porque aquí no estamos hablando de nada de dinero, se trata el de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Hemos aprendido y vivimos dentro de uno de esos principios espirituales, que es la siembra y la cosecha. Siempre que se hace, es decir, hay siembras que generan una cosecha inmediata. Muchas veces esa cosecha inmediata es pequeña, pero hay siembras que se demoran más, es decir, cosechas que se demoran más en llegar, pero cuando llegan traen un tremendo beneplácito para nosotros. Es decir, a veces esas cosechas que estamos esperando recibir se demoran un tanto más, pero cuando llegan parece que llegaran remecidas, como dice la palabra. Yo estoy convencido, es decir, ya este año comenzamos a decir: Señor, yo quiero, yo pido, yo espero, yo te pido, ¿verdad? Estamos esperando la cosecha. Pero miren algo, nosotros siempre estamos en capacidad de cosechar siempre que hayamos sembrado, ¿sí? Es decir, yo estoy seguro que muchos de esos objetivos que ustedes tienen hoy, que el Señor ha puesto en su corazón y que hoy comienzan también de manera natural a generar un estrés, porque cuando me pongo una meta es un reto que tengo que alcanzar, y ese reto comienza a convertirse, a generar en mí como una tensión, es decir, mi fe comienza a ponerse a prueba, ¿verdad? Pero hoy yo les digo que nosotros estamos en capacidad de cosechar, comenzar a cosechar rápidamente en este año, debido a que hemos estado sembrando en el pasado. Sembramos en el año anterior, sembramos en el año 2017 y hemos estado sembrando toda nuestra vida. Es decir, que tenemos que tener la convicción hoy de que vamos a comenzar a cosechar cosas que hemos sembrado. No creamos nosotros que apenas es que vamos a comenzar a cosechar lo que quiero a sembrar lo que quiero cosechar en el 2018. No, el Señor tiene presente todos esos esfuerzos que tú has hecho y va a comenzar a retribuir. Ahora bien, significa que yo también comienzo a sembrar en el 2018 para las cosas del 2018 inmediatas y para las cosas del futuro. Significa que es muy importante que tengamos en cuenta los tiempos de siembra. Los tiempos de siembra tienen que ser
permanentes, de forma tal que los tiempos de cosecha sean permanentes. Si yo permanentemente estoy sembrando, significa que permanentemente voy a estar en la capacidad de estar cosechando. Y hasta ahí todos estamos contentos, ¿verdad? Y como les digo, quiero que se lleven una visión y una posición totalmente diferente a lo que es simplemente lo que esperamos siempre, que es la cosecha. Yo quiero aclarar algo, y es que cuando hablo aquí de siembra, no estoy hablando de dinero. O sea, no estoy hablando de la siembra, que en algunos momentos es mal utilizado ese término, porque yo les puedo poner el ejemplo. Si tú siembras en llevar un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, significa que vas a cosechar un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, en donde se disfruta de armonía y beneplácito dentro de ese matrimonio. Si tú siembras de nuevo en tu trabajo, vas a cosechar beneficios laborales, ¿verdad? Si tú siembras en dietas, buena alimentación, ejercicio, vas a cosechar a mediano y largo plazo salud. Es decir, estamos siempre en esos principios de siembra y cosecha, y es excelente. Pero yo hoy quiero traerles un término, algo superior, que nos debe motivar a nosotros en este año, para cuando fijemos qué es lo que queremos cosechar debido a nuestra siembra. Miren, cuando nosotros sembramos, cuando nosotros obramos en fe, cuando nosotros sembramos en fe, no se trata simplemente de hacer cosas a las que estamos acostumbrados con una fe pequeña. Es decir, nosotros podemos hacer siembras en fe. Por ejemplo, voy a cuidarme en salud porque voy a cosechar salud. Se necesita una fe para reposar. El Señor, Jehová Rafa, es mi sanador, ¿verdad? Y confío en eso. Pero cuando nosotros sembramos realmente en fe, es decir, en donde nuestro acto sobrepasa la lógica, el acto de fe que yo estoy realizando sobrepasa la lógica, ahí estamos haciendo una siembra realmente profunda. Y ahí yo los invito a que piensen en lo siguiente: cuando ustedes obren, es decir, cuando ustedes que sus actos siempre acompañen lo que sus labios dicen, lo que sus labios están diciendo sobre su fe. Repito, que siempre que ustedes siembren en fe, sus obras estén siempre respaldando a lo que sus labios hablan sobre su fe. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Nosotros siempre decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es como invencible gigante que va delante de mí, pero apenas pasamos por algo que pensamos nos me pueden atracar, estoy asustado. Y entonces tu fe, ¿verdad? Decimos que Él nos protege, pero estamos asustados y andamos armados. Y decimos, y en ese momento el Señor me decía, bueno, pero ¿en qué crees de verdad? Y los invito a que miren el pasaje en Esdras. Esdras fue un hombre que levantó el Señor cuando estaba en el cautiverio en Babilonia, y a Esdras el rey Darío le entrega un tesoro para que reconstruya Jerusalén, sus murallas, el altar, y le entrega nada más y nada menos que 22 toneladas de plata, 3.340 kilos de oro y otra cantidad de riquezas, para que los lleve desde Babilonia hasta Jerusalén. Si hoy es peligroso, imagínense ustedes en esa época transportar todo eso. Eso tendrían que ser caravanas. Dice Esdras que a él le dio pena. Ya el rey Darío le había dado todo eso, y él tenía un grupo que lo iba a acompañar en esa caravana. Y dice Esdras que me dio pena pedirle al rey que me diera guerreros y jinetes que me acompañaran y me cuidaran, porque siempre le había dicho que el Dios que me acompaña me defiende y ataca a los que me atacan. Es decir, él no tenía argumentos para decirle al rey Darío que le diera
gente que lo cuidara. Y dice: ¿tú por qué me vas a pedir gente que te cuide si tú siempre me dices que Jehová es el que te cuida? Es decir, ese acto de él acompañó lo que sus labios decían con respecto a su fe. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que al final Esdras llegó a Jerusalén, es decir, sembró y cosechó una protección. Pero miren algo más allá de lo que sucedió. Es decir, es bueno sembrar, es bueno cosechar, pero eso, así como empieza, así termina. Yo hoy los invito a que pasemos a un plano mayor, o sea, más trascendental con respecto a nuestros actos. Hubo un hombre, David. David, los invito a que miren cuál fue el acto más preponderante, que apenas uno dice qué fue lo que sacó, por decir así, lo trajo a la fama a David. ¿Quién me ayuda? Mató a Goliat, ¿verdad? Y si ustedes buscan en la Biblia, antes de David, ningún hombre había derrotado a un gigante. No aparece en la Biblia ningún gigante derrotado por un ser humano. Y David, dice la palabra, que él pasó por un arroyo, cogió unas piedras y se acercó, es decir, actuó, y mientras caminaba decía que yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos celestiales de Israel. Es decir, él iba hablando lo que su fe decía e iba actuando. La palabra no dice que él iba nervioso, y de hecho se presenta altivo ante Goliat, y ya sabemos la historia, él lo mata. Tanto Esdras como David consiguieron unas cosechas, pero ustedes se han puesto a pensar qué sucedió alrededor de ellos. Es decir, si miramos, David cosechó una victoria. David cosechó inmediatamente un prestigio, cosechó renombre. El pueblo de Israel cosechó una victoria sobre los filisteos. El papá de David cosechó una exención de impuestos. Pero espiritualmente se rompió algo que vamos a estudiar ahora. Espiritualmente se rompió, se levantó un estandarte de libertad sobre un pueblo opresor. Antes de eso, el pueblo de Israel nunca pensó que podía vencer un gigante. Comenzó David a dejar un legado. Eso es lo que yo hoy quiero que ustedes se lleven. Nuestros actos, nuestra siembra, nosotros tenemos que pensar que siempre todo acto nuestro en fe, más allá de la cosecha que nosotros vamos a recibir, porque se van a cumplir las promesas del Señor, tienen que dejar un legado sobre las personas que nos rodean, es decir, las personas sobre las cuales nosotros tenemos influencias. Nuestra familia, nuestros hijos, las personas que trabajan con nosotros, las personas que viven a nuestro alrededor. Antes de eso, como les digo, nadie había derrotado a un gigante. No se conoce en la historia de la Biblia la derrota de un gigante, y David sí lo hizo. Cuando suceden cosas extraordinarias en nuestra vida que llegan y que sentimos que es una grandísima bendición, suenan como una herencia, y las herencias son buenas, ¿verdad? Cuando tú recibes, aun cuando mi esposa dice que ella no le gusta el tema de herencia, porque siempre herencia viene con muerte, es decir, alguien se tuvo que morir para dejarte. Pero cuando decimos, no, es que heredé, la herencia es algo que se deja a. Entonces yo tengo una casa o recibí una casa de un familiar y me la dejaron a mí, o yo puedo heredar en vida, puedo dejarle a mis hijos, o puedo recibir en vida. Entonces la herencia es algo que se deja a una persona. El legado es algo que se deja en una persona. La herencia se deja a una persona, el legado se deja dentro de una persona. Es decir, que aun cuando David disfrutó de
esa victoria. Su papá disfrutó de la exención de impuestos. El pueblo de Israel disfrutó de haber ganado la victoria. Eso lo recibieron, aun cuando lo podrían volver a perder. Y ya sabemos que el pueblo de Israel volvió a caer más de una vez bajo el poder de otros reinos, por decirlo así. Pero lo que David legó, lo que David dejó en el pueblo de Israel, fue algo que nadie le pudo quitar, y en especial a sus guerreros. Vamos a verlo. Miren, hoy nosotros tenemos dentro de en nuestras vidas el legado de Jesús, y todo esto se lo sustento bíblicamente. La palabra dice que todo el que está en Cristo, y si estoy en Cristo es porque Cristo está en mí. Para un momento, el legado transforma de adentro hacia afuera. El legado transforma de adentro hacia afuera. Miren, cuando yo le puedo dejar de legado, yo le puedo dejar de herencia un bien físico a mis hijos, pero yo le puedo dejar de legado en mis hijos principios, honradez, sinceridad, ser trabajadores, organizados, fieles, etcétera. Eso se lo dejo es un legado. Eso nadie se los va a poder robar. Eso ellos no lo van a poder perder. Aun cuando tomen malas decisiones, cuando tomo una mala decisión puedo perder una herencia. Aun cuando tome malas decisiones, un legado de honradez nadie me lo va a poder robar. Un legado de fidelidad nadie me lo va a poder robar. El legado de mi fe que yo deje en mis hijos, nadie se los va a poder robar. El legado que yo deje en mi familia debido a mis actos de fe, pero actos de fe que en donde realmente soy probado, mi valor es probado, nadie se lo va a robar a mis hijos. Y ahorita les pongo unos ejemplos. Permiso. Nada de lo que se lega puede perderse. Les decía ahora que nosotros hoy tenemos el legado de Jesús. Dice la palabra que todo el que está en Cristo, es decir, Cristo está en nosotros, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Yo les dije que el legado transforma de adentro hacia afuera. Debido a que Cristo está en mí, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Y esta relación, este habitar Jesús en mi vida, no me lo pueden robar. Nadie me lo puede quitar. O sea, salvo que yo tome una decisión, pero nadie me puede quitar, nadie puede llegar a robarme mi relación con Dios. Nadie puede venir a robarme lo que Dios ha hecho dentro de mí, la transformación del hombre que yo era al hombre que soy hoy. Nadie puede venir a robártelo a ti. Nadie puede venir a transformarte nuevamente en lo que eras, si ya Jesús está en tu corazón y te transformó. Ese legado nadie te lo puede quitar. El Señor respalda esos actos de fe. El Señor va a respaldar esos actos de fe cuando tú estás apuntándole más que a sembrar de manera interesada para recibir, y más bien estás pensando en que ese legado sea transferido a las personas que te rodean. Ahora yo les hago una pregunta. Ustedes me pueden decir, alguien, ¿cuántos gigantes mataron en la Biblia? El nombre de uno solo, Goliat. ¿Algún otro? Nadie se acuerda, ¿verdad? Miren al legado que dejó David. Resulta que en segunda de Samuel 21, del 15 al 22, por favor, Juan Carlos, miren esto. Todo el mundo se acuerda de el gigante que mató David. Todo el mundo se acuerda. Y todo el mundo se acuerda del nombre del gigante, Goliat. Miren lo que dice
Segunda de Samuel 21 del 15 en adelante dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Sigue. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Ibisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Seguimos. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Seguimos. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también eran descendientes de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Es decir, después de David hubo 4 gigantes más que aparecen registrados en la Biblia, pero nadie se acuerda. ¿Y por qué? ¿Por qué el acto de David todo el mundo se acuerda? Y David mató a uno y no más. Y su ejército o sus ayudantes mataron a 4. Y salvo que alguien levante la mano, nadie se acuerda de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron importantes? Igual mataron gigantes. Miren, les dije ahora, David cosechó inmediatamente una victoria. David cosechó renombre. David cosechó para su padre. David cosechó para el pueblo de Israel. Pero David dejó un legado a sus ayudantes, mostrándole que los gigantes se morían, que los gigantes se derrotaban, que los gigantes podían vencerse. Y adelante aparece que su ejército mata a 4, pero como si ya Israel se hubiera acostumbrado a matar gigantes, es decir, ya no era noticia, ya no era noticia. ¿Qué te quiero decir hoy? Que ese legado que tú estás dejando hoy, debido a tus actos de valor que van acompañando a lo que tus labios dicen con respecto a tu fe, están abriendo un legado de forma tal que tu familia, que tus hijos, que las personas que te rodean se van a enfrentar sabiendo que el Señor los va a acompañar y van a ser derrotados. Amén. No se trata de que, óyeme, los mataron y ¿qué pasó? Fueron 4 gigantes. Ya el pueblo de Israel, es decir, mis hijos, mi esposa, mis amigos, mi familia, cuando se enfrentan a los gigantes que yo me he enfrentado, se acuerdan que es que ya esos son vencibles, ya esos no son imposibles, no son invencibles, y eso no se los va a quitar nadie. Ese es un legado superior a la cosecha que pude haberles entregado debido a una siembra que yo hice. Fue superior el legado que David dejó en los suyos más que la victoria contra los filisteos en ese momento, porque después hubo 4 batallas más, 4 batallas más, y ya el pueblo de Israel, es decir, mis hijos, mi familia, mis amigos, las personas en quien yo estoy dejando un legado, saben cómo enfrentar y saben que ya yo me enfrenté y de la mano del Señor salí victorioso, como ustedes lo van a hacer y como ustedes lo recibirán en este año 2018. Algo que quiero que también tengan presente en este año es lo siguiente: cuando ustedes estén
sembrando en fe, es decir, estén haciendo esos actos de fe. Y nuevamente insisto, no se trata de dinero, porque la siembra no es dinero. La siembra es tus actos de fe con el que arrebatas las promesas del Señor. Amén. Tu siembra, tu mayor semilla es el acto de fe con el que tú arrebatas las promesas del Señor. Cuando tú vayas a sembrar en fe, coge tu semilla, levántala y profetiza, declara la victoria. Miren lo que sucedió con David. Yo quiero ir a 1 Samuel 17:40. David coge las piedras y ya les dije que va hablando y dice: yo vengo en nombre del Dios del ejército espiritual de Israel. Viene hablando y después dice: y es que te voy a matar y voy a hacer todo esto. Es decir, va profetizando la victoria. Yo les digo lo siguiente: miren que no es un invento mío. Miren lo que sucede aquí. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras. ¿Cuántas piedras necesitó para vencer a Goliat? 1. ¿Y por qué cogió 5? ¿Cuántos gigantes aparecen muertos? ¿Cuántos gigantes acabamos de describir? Goliat y 4 más, 5. Dice: y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia los filisteos. Esto no lo dice la Biblia, esto no es doctrina, pero yo quiero creer que es así. David espiritualmente quería profetizar, quería decirle a su pueblo, quería decirle a los que estaban con él: voy a matar uno, pero podemos matar a todos. Tú hoy te puedes levantar y decir: hoy tengo este problema, pero de la mano de Dios le voy a enseñar a mis hijos, a mi familia, a que todo problema se vence ante el poder de Dios. David cogió, dale un aplauso al Señor. David no cogió una piedra, David cogió 5. Dirán: no, es que por si la pelaba le tiraba la otra. Pero qué coincidencia, cogió. Y la Biblia, miren, algo que yo tengo claro es que en la Biblia no hay casualidades. Eso fue de chiripa. Es que esa cifra, no. Qué coincidencia, ¿verdad? Dijo que cogió 5 piedras, utilizó una y le quedaron 4. Es decir, que él sabía, él le estaba mostrando: ustedes en fe, por eso les digo que su boca, sus actos respalden lo que su boca habla sobre su fe. Ustedes se acuerdan, y aunque Silvana, aquí les hago un paréntesis, siempre que subo acá pongo ejemplos sobre mi relación con mi esposa, porque es lo que Dios ha hecho en mí. Dios ha transformado mi vida en medio de este matrimonio que hoy estoy viviendo. Y hablo sobre lo bueno y lo no tan bueno que nosotros hemos experimentado. Entonces un amigo, Ferna, me acaba de decir: hey Guillo, hoy no la vayas a coger otra vez contra la mona. Ya, no vayas a fregar. No, hoy no voy a hablar de peleas con Silvana, pero les voy siempre gana. Pero les voy a decir, la última vez que estuve aquí les comenté, y el Señor de verdad que es una cosa hermosa, premia esos actos. Les comenté que íbamos en el carro, Silvana y yo, y Silvana me dijo: mi amor, a este ritmo que vamos, ¿cuándo vamos a tener una casa propia? ¿Cuándo la vamos a tener? Es imposible que a este ritmo que vayamos vamos a tener una casa propia, y no sé cuándo llegará a suceder. En ese momento yo, puesto que en mi casa el primero que habla de fe y de la obra del Señor soy yo iba manejando y le dije: ¿sabes una cosa?
Mi fe no es la que me permite ver con lógica cómo voy a alcanzar el cumplimiento de mis promesas. Mi fe es la que hace ver cómo viene corriendo esa bendición hacia mí. Mi fe no es la que dice es que 2 más 2 son 4, 4 y 4, 8. No, mi fe es la que hace ver que esa bendición que yo le estoy pidiendo al Señor viene corriendo hacia mí. Y ella se calmó. Unos meses anteriores, también en la casa, el mismo tema de la casa y demás, yo estaba, Señor, pidiéndole la casa, pidiéndole una casa propia. Y he dicho, es que en octubre nos mudamos. El Señor me dijo que en octubre nos mudamos. Y Caterina, que vive con nosotros, ella pasó todo el año diciendo: tranquila mamá, que en octubre nos mudamos porque Guillo lo está diciendo. Es decir, Caterina cree en las cosas que Dios me dice. Eso no se lo va a robar nadie. Eso no es una herencia, es un legado. Y miren lo más hermoso: pasó octubre y no pasó nada, pero en noviembre pasó algo maravilloso. No me pregunten, porque no les voy a decir. No me gané el baloto, no se murió nadie, nada de esto, no hice un negocio ilícito, nada de eso. Pero no me pregunten porque no les voy a decir. Pero hace 10 días firmamos el contrato de compraventa de un apartamento propio de un tamaño espectacular que esperamos recibir en 2 meses. Es mi fe, pero el Señor respaldó ese acto que desde el principio yo sembré y mi familia se da cuenta. No se preocupen, que el Señor nos lo dará. Estamos trabajando, nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Posiblemente no, estos sueldos no nos dan para comprar, pero es que tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible, y estamos ya a punto de mudarnos a un apartamento propio. Ese legado no se lo va a robar nadie a Caterina, nadie, porque ella ha visto cómo obra el Señor en nuestras vidas. Hay algo que también tiene el legado. El legado se convierte en bendición para ti. La palabra dice, y entonces hago la lógica contraria, la palabra dice que el hijo maleducado o el hijo malformado, el hijo desobediente, trae vergüenza para sus hijos. A su madre y a su padre, a su madre y a su padre. Los hijos traen vergüenza para sus padres, ¿verdad? Significa que el que ha sido bien educado, es decir, el que lleva el legado, el correcto legado de sus padres, trae bendición. Y ahorita vamos a ver que bíblicamente se los compruebo. Cuando el legado tiene la facultad no solamente de bendecir, porque somos bendecidos para bendecir, sino que el legado tiene la facultad de bendecirte en los momentos en que ya tú no esperas nada, en esos momentos difíciles, en esos momentos en que ya tú no ves de dónde viene la salvación, de dónde viene la respuesta, de dónde. ¿Por qué? Porque es que tú sembraste, y el legado te trae cosechas también. El legado, tú siembras, el legado pasa a otra generación, por decirlo así, pero se te devuelve nuevamente en bendición. Vamos a segunda de Samuel 21, 15 del 15 al 17. Segunda de Samuel 21 del 15 al 17. Miren esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. El guerrero se cansó. El que había vencido gigantes se cansó.
E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Sigue? Mas Ibisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Es decir, David dejó como legado a sus hombres que los gigantes morían, que los gigantes no eran invencibles, que a los gigantes se les podía matar. Un día David, la versión Nueva Traducción Viviente dice, David estaba cansado, estaba acorralado y a punto de morir. En esos momentos en que ya tú dices, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá esa victoria? ¿De dónde vendrá la respuesta? Ese legado se retorna. Lo que David sembró, cosechó y dejó como legado, hoy le salvó la vida. Y dice, e hirió al filisteo y lo mató. Es decir, el legado que David dejó en los suyos, hoy le salvó la vida. El legado que tú estás dejando en tu familia, el legado que estás dejando en tus hijos, el legado que estás dejando en tu empresa, llegará el momento en que va a ser motivo de bendición para tu vida. Yo no sé, pero yo estaría aplaudiendo. Termino con esto. Eclesiastés 11:1. La palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios es maravillosa, y cuando tú la estudias, tú comienzas a ver que aun cuando parece un libro lleno de misterios, un libro lleno de incógnitas, si tú te propones y abres tu corazón, el Señor te habla. El Señor tiene para ti regalos enormes, regalos que si estás dispuesto a recibir, Él te los va a entregar. El Señor quiere guiarte, el Señor quiere llenarte, el Señor quiere que confíes en Él, el Señor quiere revelarse en tu vida por medio de su palabra. Cuando yo leí la primera vez este versículo, me pareció que estaba en chino y atentaba a toda lógica. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esto no tiene lógica de nada. Nadie va a coger pan para echarlo en el agua y que después lo vayas a recoger. ¿Qué pasaría con el pan? Se deshace. La versión hebrea dice, echa tu semilla al mar y en su momento cosecharás. Más absurdo todavía, mi semilla al mar y en su momento cosecharás. El Señor me decía, esto es el legado, es sembrar más allá de tu lógica, es cosechar esperando en fe, que lo sobrenatural lo hago yo. Echa tu pan, es decir, cuando tú sueltas, ese es el legado, que es una semilla que va a dar fruto en algún momento, porque después de muchos días cosecha, es decir, después de que pase un tiempo lo hallarás, será tu bendición. Ese es el legado. Eclesiastés 11:1, cuando lo leo hoy entiendo que nuevamente mis actos deben acompañar lo que mi boca dice con respecto a mi fe, y el Señor se encargará de hacer que una semilla no se convierta no solamente en cosecha, sino que deje legado, porque estoy haciendo cosas superiores a la lógica que el hombre no entendería. Ninguna persona a mi alrededor hubiera creído que al yo declarar que íbamos a recibir ese apartamento, en menos de un mes estuviéramos recibiendo la forma de recibirlo. Esa es, y eso fue mi cosecha, pero el legado se quedó allá sentado en aquella silla. Eso no se lo va a robar nadie a Caterina. Ese legado de lo que el Señor está haciendo en mi vida, en la vida de Silvana, en la vida de todos los que nos rodean, no nos los quita nadie.
Y esa es mi invitación para este año. Este año cosecharás porque sembraste. Este año sembrarás porque quieres cosechar. Pero te invito a que siembres en fe. No es dinero. A que siembres, a que hagas, a que realices actos en fe en donde tu valor se ha puesto a prueba. Y que ese acto respalde lo que tus labios dicen con respecto a tu fe, de forma tal que recibas mucho más que una cosecha, y es que puedas dejar un legado de fe a los tuyos. Amén y amén. Yo quiero que nos dispongamos. Dale un fuerte aplauso al Señor, pero duro. El Señor, estas no son palabras motivacionales. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere que aprendas a depender de Él. El Señor quiere verte crecer. Y el verte crecer es, el Señor quiere verte dar pasos de fe. Haz lo posible, camina sobre lo imposible, que Él es el que te va a sostener. Pero si nos quedamos caminando en la lógica, nunca veremos lo sobrenatural de Dios. Amén. Que este sea un año de enorme bendición, y así lo declaro, más que de forma positiva, más que de forma entusiasta, lo declaro lleno de fe, lleno de fe. Y le pido al Señor que me respalde, porque yo declaro que en cada uno de ustedes, todos los que estamos aquí, y en cada una de las familias aquí representadas, el Señor se glorificará. Yo declaro que el Señor nos ha enseñado a sembrar con gozo, y estamos cosechando con alegría. No nos faltará nada. Y el Señor nos está invitando a que en valor nosotros sembremos, para que dejemos en nuestros hijos algo más que una cosecha material, y es un legado que nadie les podrá robar. Yo le pido al Señor que pueda transformar nuestros corazones, que nos dé ese denuedo, que nos dé ese valor, que nos dé ese deseo, Señor, de dar esos pasos en fe y declarar tu palabra cuando lo esté dando, enfrente de mi familia, sin vergüenza, sin pena, aun cuando parezca loco en ese momento, aun cuando mi familia no lo pueda entender, Padre, pero tú sí lo entiendes, porque yo he confiado en ti, Señor, porque yo sé que tú respaldas mis oraciones, Señor, porque yo sé que tú respaldas todas las oraciones que en esta iglesia se han levantado, Señor, porque tú respaldas esos actos de fe que son semillas que tú valoras, Señor, porque las han dado buscando tu respaldo. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que este será el año de mayor bendición hasta ahora vividos, porque hemos aprendido a sembrar todos los días, a cosechar todos los días, y en actos de fe, respaldado con nuestros actos conforme a lo que nuestros labios dicen, estaremos dejando un legado que es la mayor bendición que esta iglesia puede dejar a su familia. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, una feliz semana.